Hola, hola chicas y chicos, vamos a tejer la segunda parte de Bob Esponja. En esta parte vamos a hacer los brazos, las facciones de la cara y todo el armado. Empezamos con el tutorial. Vamos a hacer la mano, haremos un anillo mágico de 8 puntos bajos. Punto de seguro, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer 14 vueltas de 8 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 2 a la vuelta 15. Vamos a tejer en espiral. Listo, ya hicimos las 14 vueltas. Esta parte no lleva relleno. Vamos a hacer la vuelta 16. Haremos un punto bajo, un aumento por 4 veces. Al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. La vuelta 17 haremos un punto bajo, un aumento por 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Vamos a hacer 2 vueltas de 18 puntos bajos cada vuelta, la vuelta 18 y 19. Ahora vamos a hacer los dedos, haremos la vuelta 20, vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, 3. Ahora nos vamos a esta parte del tejido y contamos desde donde está el marcador. 1, 2, 3. Aquí vamos a insertar. Seguimos con el conteo que sería 4, 5 y aquí donde está el marcador sería el punto 6. ¿Listo? Entonces, en esta vuelta 20 vamos a hacer 6 puntos bajos. Ahora, estos 6 puntos bajos vamos a hacer 3 vueltas, de la vuelta 21 a la vuelta 23. Es un poquito más complicado tejer porque es angosto, pero se puede. Así. Listo, ya hice las 3 vueltas. Ahora vamos a dejar un poco de hilo para cerrar el tejido. Así. Vamos a hacer el segundo dedo y vamos a insertar en esta parte, después de este punto aquí. Haremos una cadena. Vamos a hacer la vuelta 20, vamos a tejer 3 puntos bajos. Aquí donde hicimos la cadena vamos a hacer un punto, 2 y 3. Vamos al otro lado y vamos a tejer otros 3 puntos. Aquí. Seguimos con el conteo, 4, 5, 6. Aquí en el punto 6 vamos a poner el marcador. ¿Listo? Estos 6 puntos bajos que hicimos, vamos a hacer 4 vueltas, de la vuelta 21 a la vuelta 24. Este va a ser el dedo del medio. Listo, ya hicimos las 4 vueltas, dejamos un poco de hilo para cerrar el tejido. Vamos a hacer otro dedo igual a este. Entonces insertamos en este punto. Ahí. Y vamos a tejer 6 puntos bajos. Hacemos una cadena. Aquí donde hicimos la cadena vamos a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5,
y 6. Ponemos el marcador en el punto 6. Esta fila que hicimos es la fila 20. Antes de seguir avanzando, por aquí vamos a meter relleno. Solo en esta parte, para que no se vea muy plano. Ahí. Y listo. Ya. Ahora vamos a tejer 3 vueltas de 6 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 21 a la vuelta 23. Dejamos hilo para cerrar el tejido. ¿Listo? Por último, vamos a hacer este dedo. Haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos, punto de seguro, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Vamos a hacer 2 vueltas de 6 puntos bajos cada vuelta, la vuelta 2 y 3. Listo, ahora vamos a hacer la vuelta 4, haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Dejamos hilo para coser. Cortamos un poquito y el excedente lo metemos aquí al dedo. Así. Aquí tenemos esta mano. Esta parte no lleva relleno, solo esta parte. Lo que vamos a hacer es cerrar todos los deditos. Agarramos solo una hebra, así. Jalamos. Ahí. Y metemos por el medio. Así. Así vamos a cerrar los dedos. ¿Listo? Haremos igual con estos otros dedos. Ahora vamos a coser en esta parte, a un ladito este dedo. Más o menos al cálculo. Así nos va a quedar. Aseguramos por aquí y listo. Ya lo tenemos hecho. Cortamos. Así nos va a quedar. Esto lo pueden usar tanto de este lado como de este otro. Listo, vamos a hacer 2 iguales. Ahora vamos a hacer esta pieza que va a entrar de esta forma. Entonces empezamos con color blanco. Haremos un anillo mágico de 7 puntos medios altos. Punto de seguro. Este que hicimos el punto de seguro va a ser como una cadena. Vamos a hacer una cadena más y serían 2 cadenas. Vamos a hacer 7 puntos medios altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Jalamos
Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Para cerrar la vuelta vamos a hacer un punto deslizado ahí. Vamos a hacer la vuelta 2, haremos 2 cadenas, 1, 2. Vamos a hacer un punto medio alto, aquí donde hicimos las 2 cadenas, un aumento. Vamos a hacer un punto medio alto, un aumento por 3 veces. Terminamos con un punto medio alto. Vamos a unir con un punto deslizado. Ahí. Listo, ya terminamos la vuelta. En esta vuelta en total tendremos 10 puntos bajos. Vamos a hacer la vuelta 3. Hacemos 2 cadenas. Haremos 9 puntos medios altos. Aquí donde hicimos las cadenas hacemos el primer punto medio alto. 1, 2, 3, 7, 8 y 9. Aquí en el último punto vamos a hacer un aumento. Unimos con un punto deslizado para terminar la vuelta. En esta vuelta en total tendremos 11 puntos medios altos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de 11 puntos medios altos cada vuelta. Al principio de cada vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a cerrar con un punto deslizado al final de la vuelta. Así. Listo, ya hicimos las 2 vueltas. Ahora vamos a dejar hilo para coser. Haremos 2 iguales. Vamos a tejer los ojos, haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. Haremos aumento en todos los puntos. En total tendremos 12 puntos bajos. La vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento por 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 4 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 5 haremos los 24 puntos bajos. Listo, ya terminamos la vuelta. Vamos a dejar hilo para coser. Ahora, para este ojito vamos a utilizar ojos de seguridad de 5 milímetros. Ahora, el ojito lo vamos a poner contando del anillo mágico 1, 2, aquí. Abrimos el tejido y lo vamos a poner. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es quemar la punta para asegurar y que no se salga el ojo. Apretamos hasta que enfríe. ¿Listo? Así nos va a quedar. Ahora vamos a bordar
el ojo y lo vamos a hacer con mechilla doble hebra en color celeste. Sacamos en esta parte. Vamos a hacer punto cadena alrededor. Listo, ya hicimos todo alrededor. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a través de las cadenas. Ahora vamos a hacer una pasada más para que sea un poquito más grueso. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es sacar el hilo aquí, atrás. Vamos a hacer 2 nudos, 1 y 2. Al momento de repasar el color celeste, no lo vamos a hacer ni muy ajustado ni muy suelto. Todos por igual lo vamos a bordar. Vamos a hacer 2 iguales. Vamos a hacer la nariz y haremos un anillo mágico de 8 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Vamos a hacer 4 vueltas de 8 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 2 a la vuelta 5. La vuelta 6 vamos a hacer un punto bajo, 3 puntos deslizados, no muy ajustados. Ya hicimos 1, 2 y 3. Terminamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y aquí donde está el marcador sería el punto 4. ¿Listo? Ponemos el marcador al mismo lugar. Vamos a hacer la vuelta 7, haremos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 6, 7 y aquí donde está el marcador sería el punto 8. ¿Listo? Dejamos hilo para coser. La nariz no lleva relleno. Ahora vamos a bordar la media, estas líneas. Lo vamos a hacer con color rojo y celeste. Empezamos con el color celeste. Vamos a bordar doble hebra. Vamos aquí, una vuelta hacia abajo y lo vamos a bordar de esta forma. Ahí. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es repasar a través de lo que hemos bordado. Así.
Listo. Aquí vamos a hacer 2 nudos con el hilo que hemos empezado. 1 y 2. Ahora, estos dos lo vamos a meter por el mismo lugar. Así. Por ahí sacamos y jalamos. De esta forma es que nos tiene que quedar. Cortamos y listo. Ahora, con el color rojo vamos a hacer lo mismo. Con doble hebra vamos a bordar y metemos en esta parte, así. ¿Listo? Ahora repasamos por donde hemos bordado. ¿Listo? Hacemos 2 nudos y ya estaría hecho. Ponemos la aguja aquí y vamos a insertar estos 2 hilos. ¿Listo? Nos ayudamos con el alicate y listo, cortamos. Así, así nos va a quedar. Vamos a hacer 2 exactamente iguales. Ahora vamos a poner la pierna y vamos a contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí en el punto 6 vamos a poner, abrimos el tejido y vamos a meter en esa parte. Acomodamos bien y empezamos a coser. Listo. Este hilo sacamos por aquí, ahí, y cortamos. Ahora vamos a poner esta parte de color café. Sería de este lado. Este es por donde hemos empezado y este por donde terminamos. Así. Vamos a unir. Así. Ahora lo vamos a coser aquí. Ahí. Empezamos desde aquí. Sacamos el hilo al otro lado. Así. Listo. Este otro hilo también. Ahora, estos hilos que sacamos por este otro lado, vamos a hacer 2 nudos. 1 y 2. Cortamos así. Listo.
Ahora el limpiapipa lo que vamos a hacer es doblar las puntitas para que no sobresalgan. Vamos a esconder bien. Si están haciendo para niños, lo mejor que pueden hacer es sin limpiapipa. Ahora vamos a acomodar, vamos a poner forma aquí en la base con el limpiapipa. Esto de los pies tiene que ir a la base para formar el cuerpo. Ahora vamos a poner el brazo y vamos a utilizar este limpiapipa. Vamos a contar desde la parte amarilla. 1, 2, 3, 4 en esta parte. Vamos hasta el otro lado. Ahí vamos a poner. Ahora este limpiapipas lo doblamos de la mitad y sacamos. Listo. Ahora vamos a poner este, que es parte de la camisa. Jalamos el anillo mágico y lo cortamos ahí para que no sobresalga. Aquí está el anillo mágico, contamos 1, 2, más o menos en la vuelta 2 vamos a insertar. Abrimos el tejido y en esa parte es donde vamos a insertar. Ahí, listo. Y aquí y en esta parte del anillo mágico vamos a meter. Vamos a tratar de meter hasta aquí. Este ya entró. Ahora lo que vamos a hacer es jalar un poquito. Hasta ahí. Así nos tiene que quedar. Ahora lo vamos a coser con mucho cuidado. Esto del anillo mágico cortamos y listo. Vamos a coser aquí, así. Ahora, para que no se salga la mano, lo que vamos a hacer es meter la aguja y sacar hasta el otro lado. Ahí. Volver a meter y sacar al otro lado. Esto va a hacer que la mano no se salga de la camisa. Así. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es esconder bien estas puntitas. Así. También de estos. Y lo vamos a acomodar bien. Así. Lo doblamos de esta forma. Así. Ahora, por último, vamos a poner relleno. Más o menos se tiene que ver así. Estos limpiapipas de los brazos no vamos a jalar mucho, porque si jalamos pueden salir. Ponemos relleno, así, para que tenga forma nuestro Bob Esponja. Ahora vamos a coser alrededor y empezamos por ahí.
Ya saben, punto con punto. Ahí. Listo. Ahora este otro lado de la misma forma vamos a coser. Punto con punto. Así. Ahora vamos a rellenar más, ya que lo vamos a cerrar por completo. Vamos a rellenar bien las esquinas para que se forme bien nuestro Bob Esponja. Como pueden ver, ya lo rellené. No lo vamos a rellenar mucho porque si no va a perder la forma cuadrada. Por último, vamos a unir este lado. ¿Listo? Y cerramos. Cortamos. Listo. Así nos va a salir. Acomodamos ahí. Ahora vamos a poner el ojo, pero antes vamos a cerrar el tejido. Lo que vamos a hacer es saltar una cadena. De el siguiente pasamos por debajo. Ahí. Y pasamos por medio de la cadena de inicio. Formamos una pequeña cadenita. Ahora lo vamos a poner en esta posición. Vamos a poner un alfiler. Ahí. Lo vamos a poner en esta posición. Contamos 1, 2, 3, más o menos en la vuelta 3. Y aquí abajo vamos a contar estas hendiduras. 1, 2, 3, 4. 4 y medio. Ahí lo vamos a poner. Empezamos a coser. Yo lo voy a coser de esta forma. Ahora, antes de cerrar por completo, vamos a poner relleno. Un poquito para que se eleve. Ahí. Y terminamos de coser. Ay. Sacamos por aquí atrás.
Ahora vamos a bordar las pestañas con mechilla con 4 hebras. Grueso. Sacamos al medio, que sería más o menos ahí. Vamos a insertar en esta parte. Nos vamos 2 puntos a este lado. Y vamos a insertar aquí, al medio del punto. Ahora 2 puntos a este otro lado. Así. Vamos a insertar en esta parte. Listo, sacamos la aguja aquí donde insertamos. Ahí. Así nos va a salir. Ahora todos estos hilos lo vamos a amarrar. 1 y 2. Lo escondemos. Lo escondemos aquí en el mismo tejido. Sacamos este otro lado. Así. Cortamos. Este igual vamos a cortar un poquito. Y lo metemos. Ahora vamos a poner la nariz aquí al medio. Esta parte donde hicimos los puntos deslizados van para la parte de arriba. Ahí. Es para que la nariz se doble un poquito. Vamos a coser la nariz. Sacamos el hilo por aquí atrás. Así. Y listo. Ahí tenemos la nariz. Ahora vamos a bordar la boca. Vamos a poner a la misma altura de los ojos un alfiler en esta posición. Lo mismo a este otro lado. Este alfiler lo vamos a poner contando 1, 2, en la fila 3 vamos a poner en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6 puntos. Lo mismo vamos a hacer a este otro lado. Ahora, en la misma línea vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, otro alfiler. Y en esta parte, como les mencioné anteriormente, en la tercera fila vamos a poner este alfiler y en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6 puntos. Vamos a bordar con mechilla en color negro una sola hebra. Metemos así, empezamos a bordar. Así. Y listo. Así nos va a salir. Ahora vamos a pasar a través de lo que hemos bordado. Ahí.
Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es sacar aquí a un lado. Ahí. Y vamos a hacer esto. Y ahí. Así. Vamos a hacer 2 veces. Y volvemos a hacer lo mismo. Así. Lo mismo vamos a hacer a este otro lado. Ahí y sacamos aquí. En esta parte. Así. Así. Y vamos a hacer 2 veces. Ahí. Listo. Cambiamos de aguja, esta aguja larga. Y vamos a sacar aquí donde hemos insertado. Ahí. Así. Ahora vamos a hacer 2 nudos. 1 y 2. Escondemos. Listo. Cortamos. Ya, los dientes hubiese querido tejerlo, pero es muy pequeño para tejerlo. Así es que corté estos 2 en fieltro y los voy a pegar ahí. Este es el tamaño que vamos a hacer para los dientes. Como pueden ver, es más o menos 1, 2, 3. 3 filas. Y lo vamos a hacer en esta parte donde bordamos en línea recta. Ahí lo vamos a poner. Más o menos ese es el tamaño que tendrían que hacer los dientes. Ahora lo que vamos a poner es silicona. Y pegamos con mucho cuidadito. Así. Lo mismo vamos a hacer con el otro. Más o menos así nos tiene que quedar. Ahora, si es que en caso les sale más grande Bob Esponja, entonces podrían tejer los dientes. Vamos a hacer esta parte de la camisa y haremos 6 cadenas. Cadena de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a hacer la primera fila. Nos vamos a la segunda cadena, haremos un punto deslizado. En el siguiente vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento en punto alto. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Y en el último punto, un punto deslizado. Dejamos hilo para coser. Vamos a hacer 2 iguales. Esta parte que está elevada lo vamos a deshacer, es la cadena de seguro que hicimos al principio.
¿Listo? Y así nos va a quedar. Vamos a poner esto aquí al otro lado. Ahí. Vamos a dejar más o menos unos 4 puntos. Y empezamos a coser 1, 2, 3, 4 en esta parte. Así. Vamos a sacar aquí al otro lado. Listo. Este hilo igual vamos a sacar al mismo lado. Vamos a hacer 2 nudos. 1 y 2. Escondemos el hilo. Listo, cortamos. Y este excedente lo metemos. Listo. Vamos a hacer la corbata y haremos 4 cadenas. Cadena de seguro. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer 2 puntos medios altos. Nos vamos a la segunda cadena, hacemos el primer punto medio alto y en el siguiente punto otro punto medio alto. Esta es la primera vuelta. Giramos el tejido, vamos a hacer la segunda vuelta, haremos 2 cadenas, vamos a hacer 2 aumentos en punto medio alto. Primer aumento y segundo aumento. Giramos el tejido, vamos a hacer la vuelta 3, haremos 2 cadenas, vamos a tejer los 4 puntos medios altos. Giramos el tejido, vamos a hacer 2 cadenas, haremos 2 disminuciones en punto medio alto. Esta es la vuelta 4. Agarramos una lazada, insertamos, sacamos el hilo, vamos al siguiente punto, sacamos otro hilo. Ahora estos 4 hilos cerramos y estaría disminuido. Haremos otra disminución, agarramos una lazada, insertamos, sacamos el hilo, vamos al siguiente punto, sacamos otro hilo, cerramos y ya estaría disminuido. Giramos el tejido, ahora vamos a hacer 2 vueltas de 2 puntos medios altos cada vuelta, la vuelta 5 y 6. Y haremos la segunda pieza. Empezamos con 10 cadenas, cadena de seguro, 1, 2, 3, 8, 9, 10. Ahora vamos a hacer puntos bajos en estas cadenas. Haremos 9 puntos bajos. Nos vamos hasta la segunda cadena. Hacemos el primer punto bajo. 1, 2, 3, 7, 8 y 9. Listo, ya hicimos los 9 puntos bajos. Vamos a hacer 2 filas de 9 puntos bajos cada fila. Esta sería la fila 1. Giramos el tejido, hacemos una cadena y tejemos los 9 puntos bajos.
Listo, ya hicimos las dos filas. Ahora vamos a dejar hilo para unir el tejido de esta forma. Listo, ya tejimos estas dos piezas. Lo que vamos a hacer es unir. Son piezas pequeñas. Si ustedes quieren, lo pueden hacer con fieltro. Así. Esto lo vamos a meter aquí adentro. Ahí, así. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una puntadita para que sujete. Ahora bajamos aquí abajo para que no se eleve. Vamos a hacer una puntadita. Ahí, así y así. ¿Listo? Así. Todos estos hilos vamos a esconder. Vamos a sacar al mismo lugar que sacamos el anterior hilo. Ahí. Este otro igual. Así. Ahora vamos a poner el cinturón y lo vamos a hacer con mechilla con 5 hebras. Es grueso. Vamos a sacar en esta parte. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a insertar, contamos. 1, 2, 3, 4. Aquí. Sacamos en 2 puntos. 1, 2. Volvemos a contar. 1, 2, 3, 4. Sacamos en 2 puntos. Volvemos a contar. 1, 2, 3, 4. Vamos a sacar en esta parte y vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Insertamos, nos vamos hasta el otro lado. Ahora, la parte de atrás igual, 1, 2, 3, 4. Contamos aquí, 1, 2, 3, 4. Sacamos de 2 puntos, contamos 1, 2, 3, 4. Sacamos de otros 2 puntos. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí. 1, 2, 3, 4 y sacamos aquí directamente a este otro lado. Así. Ahora aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4 en esta parte. Sacamos donde hemos empezado. Ahí vamos a hacer 2 nudos y lo vamos a esconder. 1 y 2. Metemos por el mismo lugar y sacamos aquí atrás. Así. Cortamos.
Aquí ya tenemos el resultado de Bob Esponja. Si les gustó este tutorial, no olviden suscribirse, darle like, comentar, eso me ayuda mucho. Y si es que suben sus trabajitos a las redes sociales, no olviden etiquetarme con Amigurumis BIM. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el próximo tutorial. El próximo tutorial haremos a Patricio, el amigo de Bob Esponja. Adiós.